En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que todo sea para tu mayor honor, honra y gloria, bien de las almas y exaltación de María Santísima por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin Sin pecado concebida. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Última charla del mes de mayo. Hoy abordamos el tema de María Corredentora y quisimos dejarlo para lo último porque iba a ser muy complicado poder entender por qué María es corredentora si no habíamos visto previamente los otros dogmas y toda la atmósfera que siempre surge cuando se va a proclamar dogmáticamente pues estos privilegios de María. Un poco a manera de resumen nos hemos dado cuenta los grandes debates teológicos que ha habido a lo largo de la historia cada vez que se ha querido proclamar un dogma, y por supuesto que este de la corredención mariana no es la excepción y también tiene posiciones teológicas, aunque también vemos cómo en el pueblo de Dios este pedido de la corredención está latente desde hace mucho tiempo en el pueblo de Dios, en el Censum Fidelium, también en mucha parte del episcopado, del sacerdocio, es decir, que tiene, digamos, más o menos esos mismos ingredientes que han tenido los otros dogmas. Vamos entonces a tratar de abordar esto y vamos a tomar como base al gran teólogo Antonio Rollo Marín. Cuando uno investiga un poco este tema, se da cuenta uno que en general todas las personas y los expertos, los teólogos que introducen o profundizan este tema, toman muchos de los aspectos que Rollo Marín presenta en un capítulo donde habla de la Madre Corredentora, y nosotros lo vamos a seguir. De los 4 aspectos que toma, vamos a presentar 2, unas nociones preliminares, y sobre todo vamos a hablar de esa existencia de la corredención mariana. Y empieza diciendo Antonio Rollo Marín: vamos a examinar una de las cuestiones más importantes de la teología mariana y una de las más profundamente investigadas en estos últimos tiempos: la cooperación de María a la obra de nuestra redención realizada por Cristo en el Calvario, por cuya cooperación conquistó María el título gloriosísimo de corredentora de la humanidad. Entonces aquí vamos teniendo claras algunas cosas. Primero que todo, que hay una cooperación de María. María está allí cooperando ¿en qué? En la obra de nuestra redención. ¿Que quién la realiza? Cristo en el Calvario. Pero ha querido Dios que esa cooperación de María tenga, lo vamos a ver de una manera muy concreta, tenga un objetivo directo en nuestra redención. Dice Antonio Rollo Marín: creemos que María fue real y verdaderamente corredentora de la humanidad por 2 razones fundamentales. La primera, y la fundamental, y que como hemos visto en las otras charlas es la base de todo, y es el hecho de que María es la madre de Cristo, y en este caso muy específico de Cristo Redentor. María es madre y madre de Dios, lo que lleva consigo la maternidad también espiritual sobre todos los redimidos. Recordemos que esa maternidad espiritual que recibe María allí al pie de la cruz la hace madre de todos nosotros cuando se la entrega a Juan, y en Juan pues la está entregando a toda la humanidad: he ahí a tu hijo. Y la segunda razón fundamental
por su compasión dolorosísima al pie de la cruz. María al pie de la cruz, íntimamente asociada por libre disposición de Dios al tremendo sacrificio del Redentor. Vamos a ver más adelante que uno puede pensar que no sería necesario esa entrega de María dolorosa al pie de la cruz, porque la redención absoluta que hace Cristo es más que suficiente, pero sin embargo, como dice aquí, por libre disposición de Dios, Dios quiso asociar ese dolor de María al dolor redentor de Cristo. Los dos aspectos son necesarios y esenciales, pero el que constituye la base y fundamento, como hemos dicho, es la maternidad divina y su maternidad espiritual sobre nosotros. Dice el padre Llamera, que es un experto mariano teólogo, sacerdote de la orden de predicadores, es decir, dominico. La corredención es una función maternal, es decir, una actuación que le corresponde y ejerce María por su condición de madre. Esto es fundamental. María es corredentora porque es madre y es madre porque es corredentora. ¿Por qué es tan importante esto que dice el padre Llamera? Porque en ambientes teológicos, en este debate, se llega a argumentar por las personas que no están convencidas de la corredención, de que no hay corredentores, de que el único mediador y redentor es Cristo. Y es verdad que el único redentor es Cristo, pero no olvidemos que aquí estamos hablando de la corredención. Entonces se pone ese ejemplo muy ilustrador, que es: si yo voy en un auto y yo soy el piloto, existe un copiloto. No existen muchos copilotos, es cierto. Puede que haya una persona que está en la parte de atrás y de pronto diga, oiga, tenga cuidado con esto, pero en realidad el único copiloto es el que va al lado. Y si el copiloto que va al lado se duerme, pues hay problemas. El copiloto tiene una función muy específica, pero los que van atrás no son copilotos. Por lo tanto, en ese sentido, de los que dicen no hay corredentores, lo que hay que decir con todo detalle es que sí hay una, y es una por ser madre, como ha dicho aquí el padre Llamera, que es María. María, por ser madre, es corredentora, y por ser corredentora es madre. Entonces vamos teniendo esos conceptos. Primera noción previa que hay que tener en cuenta: finalidad redentora de la encarnación del Verbo. ¿Cuál es la finalidad de la encarnación del Verbo? La encarnación se realizó con finalidad redentora, es decir, para reconciliarnos con Dios y abrirnos de nuevo las puertas del cielo cerradas por el pecado. Esa fue la finalidad de que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hiciera carne. Ha venido para abrirnos de nuevo, para reconciliarnos con Dios Padre y abrirnos de nuevo las puertas del cielo. Primer concepto. Segundo concepto, concepto de redención. En sentido etimológico, por el latín, redimir está compuesto de dos palabras: re, que significa volver, y emo, que significa comprar. Por lo tanto, ese redimir es un volver a comprar, que es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Estábamos perdidos, nos ha vuelto a abrir esas puertas del cielo y nos ha adquirido. Es muy importante esta palabra. Entonces es la recuperación del hombre al estado de justicia y de salvación, sacándole del estado de injusticia y de condenación en que habíamos sido sumergidos por el pecado, mediante el pago del precio del rescate. ¿Y cuál fue el pago del precio del rescate? La sangre de Cristo Redentor ofrecida por él al Padre. Ese es el segundo concepto. Tercer concepto, clases de redención. Los mariólogos suelen distinguir en dos redenciones: una redención que es objetiva y otra redención que es subjetiva. La objetiva consiste en esta palabrita que acabamos de ver: la adquisición, la compra del beneficio, la redención para el género humano, que la realizó de una vez y para siempre Cristo nuestro Señor mediante el sacrificio de la cruz. Esa es la redención objetiva, la adquisición. Luego está la segunda, la subjetiva, que consiste en la aplicación o distribución de los méritos y satisfacciones de lo que Cristo compró. Es decir, la compra está hecha, pero si esos méritos, esa compra que ha hecha,
no nos llega, no se nos aplica, no nos sirve de nada. Este es el clásico ejemplo cuando le dicen a uno, miren, un sediento se puede morir de sed al lado de la llave. Si esa llave no se abre y si yo no me voy a abrir la boca y a tomar el agua, me muero de sed. Así la llave está ahí. El Señor no la ha adquirido, pero ahora falta que esos méritos libremente los acojamos. Ahí están pues los dos tipos de redención. Objetiva, adquisición; subjetiva, aplicación o distribución de los méritos y satisfacciones de Cristo. Cuarto concepto clave, concepto de corredención. ¿Qué se entiende en la Mariología por esta palabra? La participación que corresponde a María en la obra de la redención del género humano realizada por Cristo Redentor. Entonces hay una participación de María en esa redención que es realizada por Cristo, sí. Que esa corredención es en el Redentor y con el Redentor, sí, pero es directa con la redención. Por lo tanto, la corredención se relaciona con esa redención objetiva, es decir, la adquisición. Clave este concepto. La corredención, lo voy a repetir, se relaciona con la redención objetiva, es decir, la adquisición, que es la primera de la que hablamos, mientras que la distribución de todas las gracias por María es un aspecto secundario de la redención subjetiva, es decir, de la aplicación o distribución de las gracias. Concretamente, la corredención tiene que ver con la adquisición de esas gracias para nosotros. Y cuando hablamos de María Medianera, recuerden que también tiene ese título, está hablando de esa distribución de las gracias. Entonces, recuerden, siempre dos maneras, adquisitivo y aplicación de las gracias. Finalmente, clases de corredención. Hay dos clases de corredención, mediata o indirecta, y la otra es inmediata o directa. ¿Cuál es la mediata o indirecta? El hecho de que la Virgen María prestó con su consentimiento su seno para traer al Salvador del mundo, para que se encarnara el Verbo y viniese a nuestra humanidad. Eso es lo mediato o indirecto. Ahora, lo inmediato o directo, que es, como dice Antonio Rollo Marín, la inmensa mayoría de los teólogos católicos proclaman sin vacilar la corredención inmediata o directa para María, o sea, no solo por habernos traído con su libre consentimiento al Verbo encarnado, sino también, subrayamos, por haber contribuido directa y positivamente con sus méritos y dolores inefables al pie de la cruz a la redención del género humano realizada por Cristo. Esa realmente el sentir de casi muchísimos de nosotros, creo yo, y sobre todo vamos a ver que también desde los primeros siglos del cristianismo, no me consta que hayan santos padres que hayan hablado de la corredentora, pero sí hablan de una nueva Eva, esa nueva Eva que es María, que con sus méritos, con sus privilegios y especialmente con ese gran privilegio de ser madre de Dios, pues rescata también a esa vieja Eva, ¿no? O esa primera Eva que pecó. Perdóname un paréntesis, por eso en la imagen que les hemos dado de corredentora, se tuvieron que haber dado cuenta que en la parte de arriba está Jesús con la Virgen y en la parte de abajo están Adán y Eva. ¿No? Y eso tiene mucho significado. O sea, la pusimos de esa manera. Podríamos poner muchas imágenes de corredentora, pero como a Dios le gustan los binarios, varón y mujer, y así nos ha creado, pues el primer varón y la primera mujer cayeron, pecaron, pues vino un segundo Adán y una segunda Eva para, por medio de nuestro Señor, redimirnos y a través de nuestra Virgencita corredimirnos, ¿no? También es muy importante, y aquí me gusta más a mí meterme como en la piscina, ver en qué partes de las Sagradas Escrituras se habla de la corredención. Es verdad que no vamos a encontrar este término en las Sagradas Escrituras,
pero sí hay una cantidad de textos de manera expresa, ¿no? De manera expresa y que sí están bien interpretados por la tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia, pues nos llevan con toda seguridad y con toda certeza a ver en María que es corredentora de la humanidad. El primero de ellos ya está empezando el Génesis, ¿no? Muchos de nosotros hemos leído Génesis 3:15, muchos de nosotros hemos leído interpretaciones de Génesis 3:15, o sea, ya de María se está hablando en el Génesis y ocurre exactamente después de la caída de Adán y Eva, y quien dice esto es nada menos que Dios creador, Dios Padre, ¿no? Entonces, aquí dice Rollo Marín, en la primera promesa del Redentor que había de ser de la posteridad de la mujer, o lo que es lo mismo, del linaje humano y por tanto nacido de mujer. O sea, ¿qué le dice? ¿Qué quiere decir esto? Que en Génesis 3:15 vemos el linaje de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. El linaje, dice el linaje de la mujer. Y esa mujer, ahí sí, muchos santos padres, muchos grandes teólogos y santos ven que esa mujer es la Santísima Virgen María. ¿Y quién es su linaje? Pues Jesucristo, nada más que Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella es madre de Dios. Estábamos aclarando el hecho de que hay citas en las Sagradas Escrituras donde nos llevan a la total certeza de que ese pasaje de Génesis 3:15, que va a ser muy importante, van a ver cómo es tan importante y esencial en la corredención, pues habla de la Virgen María. Isaías dice que nacería de una virgen, Isaías 7:14. Luego Miqueas añade que su nacimiento tendría lugar en Belén. Todo lo cual concuerda con lo que los evangelistas Mateo y Lucas narran sobre el nacimiento del Salvador. Entonces, al unir todo esto, nos damos cuenta que esa mujer cuyo linaje pisa la cabeza de la serpiente es la Santísima Virgen María. Todo concuerda. Por lo tanto, la predestinación de María para ser madre de Cristo está toda ella ordenada, esa predestinación, a la realización del gran misterio de nuestra redención. Aquí hay que ir atando cabos. ¿Por qué viene el verbo? A cumplir esa finalidad de redimir el género humano. ¿Por qué Dios quiere que desde el origen, allá en el pecado, inmediatamente haya la solución a través de una mujer que sabemos que es la Santísima Virgen María y cuyo pie, lo vemos en muchas imágenes, pisa la serpiente? Es porque ella tiene una participación activa y directa en nuestra redención. Y lo vamos a ver cómo eso se comprueba allí al pie de la cruz. Recuerden que teníamos esos dos pasajes fundamentales de que la corredención está asociada a que ella es la madre, pero por otro lado a que une sus dolores a los dolores de Cristo, pero de manera muy especial sus dolores al pie de la cruz. No perdamos esto porque va a ser muy, muy importante. Es muy lindo, de verdad, reflexionar sobre la corredención de María, porque también dice Rollo Marín que ella preparó la hostia para ser ofrecida e inmolada al Padre. Alguna vez también escuché, no me acuerdo, pero que se decía que ese cuarto misterio gozoso que lo rezamos los lunes y los sábados, que es la presentación del niño en el templo, pero alguna vez escuché que era también María presentando a su hijo a Dios Padre, como, y también como esa relación tan hermosa de ese misterio, ese cuarto misterio, porque es el misterio donde a María se le anuncia, se le profetiza su misión, que una espada de dolor te atravesará el alma. O sea, María era muy consciente y sabía muy bien cuál era su papel al lado del Redentor. Era preparar la hostia que iba a ser inmolada. Por lo tanto, María, y ya más adelante lo vamos a ver, está esa unión que tiene la Virgen con su hijo, pues es la que tal vez tiene cada mamá con su hijo. Darle la vida lo primero que todo y segundo, acompañarlo a través del tiempo, ese tiempo histórico que ellos estuvieron juntos, pues para que se realizara la obra de la redención. Y es muy lindo
de verdad esto sumergirse en las Sagradas Escrituras, porque incluso creo que es Mateo, que dice que cuando llegaron los pastores, vieron al niño recostado en el pesebre con su madre, ¿no? Entonces esa madre, esa referencia que nos dan los evangelistas de la madre, es la madre que siempre está al lado de su hijo. Está, como tú decías anteriormente, ella está participando activamente, ella no es un ser pasivo, claro. Ella no es una mamá cualquiera, no, ella está trabajando, poniendo su corazón, su vida, ya lo vamos a ver con palabras más bonitas, que de los santos obviamente, pero ella está ahí en la participación activa hasta la hora de la redención. Y una precisión teológica de lo que estás diciendo es que esto que dice Paola es una parte de la actuación, la preparación. Ella lo ha hecho todo para preparar a su hijo, pero siempre podría estar la objeción de, bueno, lo preparó, pero finalmente el que hizo la redención fue Cristo. Pero inmediatamente después de que dice que prepara esta hostia, dice, y coopera después con Cristo, identificando su voluntad con la del Hijo, co-ofreciéndolo al Padre, la inmolación de la vida de su Hijo para salvación y rescate de todos los hombres. La unión de María con Jesús se extiende a todos los pasos de la vida del Salvador. Entonces, aquí nosotros vamos a estar dando vueltas siempre sobre estas dos ideas. Sucede que lo prepara, sí, prepara esta hostia para el sacrificio, pero ella coopera con eso y, como ha dicho bien Paola, coopera directamente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay otro texto bíblico, más que todo del apóstol San Juan, o sea, ¿quién más unido a María que el apóstol San Juan, que la llevó a vivir en su casa y dice que fue el último evangelio que se escribió? Y San Juan Evangelista coloca a María en el comienzo y en el término de su evangelio. Importantísimo. Esto es muy importante saberlo. La coloca en el comienzo en las bodas de Caná, ¿ya? María ahí es mediadora de esa gracia que estaba pidiendo en ese momento, pero que, como ya lo hemos dicho, los santos padres, grandes santos papas, el magisterio de la iglesia ve allí que María, si María no pide vino nuevo para esa boda, pues tal vez, no sé si nuestro Señor hubiese hecho ese milagro, pero es que en ese milagro también se ve muchísimo la referencia de ese primer milagro del Señor con la Eucaristía y con la obra de la redención. Entonces, destaquemos eso, ¿no? Las bodas de Caná. ¿Y dónde más la pone San Juan? Pues al pie de la cruz. Y es muy lindo, los evangelistas lo dicen todo con muy pocas palabras, pero dice, estaba María de pie. Y no perdamos de vista ese estar de pie delante de la cruz. Porque María, como en muchas pinturas o en películas, la presentan desorbitada, llorando, vuelta nada. No, esa no es María. María era muy consciente de lo que estaba sucediendo y, como decía la Madre Teresa de Calcuta, María al lado de la cruz estaba rezando y estaba cantando el Magnificat. Podría estar rota en el dolor, pero estaba creyendo contra toda esperanza. Entonces, ese estar de pie de la cruz es muy importante porque ahí se ve que estaba con las armas, estaba de pie, estaba dando la cara por su hijo y sobre todo, y que eso se nos olvida a nosotros, María estaba colaborando por nuestra redención también. Sí, estaba ofreciendo la hostia a Dios Padre, pero también estaba pensando en cada uno de nosotros en ese momento, en todos el género humano. Y María también sufría por los que se iban a condenar, sufrían por todos los que la iban a rechazar a ella y la iban a odiar, sufría a los que nunca, nadie jamás le iba a llegar la buena noticia del evangelio. Todo eso estaba pasando en el corazón de María. Entonces María sí que participa activamente en la obra de la redención y por eso es corredentora. Vamos a dar dos datos más que también nos ayuda Rollo Marín para entender ese momento importante de al pie de la cruz. Si meditamos un poco, nos damos cuenta que María no aparece mucho en la vida pública de Jesús. Sin embargo, aparece justo en el momento donde se necesita a María, que es en la pasión. María acompaña a Jesús en la pasión
y tenemos esa veneración tan grande de la Virgen dolorosa al pie de la cruz, en pie al pie de la cruz, con sus lágrimas. Cuando hablamos de las lágrimas de María, la asociamos directamente a esa madre que se asocia en su dolor de entregar a su hijo ante el Padre para nuestra salvación allí al pie de la cruz. Y esas lágrimas, hago aquí un paréntesis porque de eso al final lo vamos a hablar de la aparición de Nuestra Señora en Akita, aprobada por la Iglesia, en esa imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos que está en Akita, que llora sus lágrimas y que tiene que ver con la corredención, porque son lágrimas que tienen que ver con estar allí al pie de la cruz. Por lo tanto, esa parte es muy importante. Y entonces fíjense que aparece justamente es al pie de la cruz cuando todos se fueron. Antes todos lo acompañaban al Señor, pero allí en la cruz está María. Bien. También, para que nos quede referencia, el papel de María en la Iglesia lo enseña con exactitud y claridad en todos estos términos que lo estamos diciendo el Concilio Vaticano II. En la Constitución de la Iglesia, la Lumen Gentium, busquen los numerales 55, 57, 58, 61. Ahí van a encontrar todo esto mucho más ampliado. Y miren, si bien es cierto que en los documentos del Concilio Vaticano II se dice que es mediadora, se dice que es abogada, nunca se nombra la palabra corredención, pero ¿saben por qué no se nombra? Porque fue un concilio ecuménico y entonces se tenía ese temor de herir a los hermanos protestantes que estaban allí, a los otros que venían invitados. Entonces nunca se metió esa palabra en ese sentido, pero si ustedes leen los numerales, se van a dar cuenta que todo esto que estamos diciendo está allí y están proclamando, obviamente, que María es corredentora. Como digo, no lo dice explícitamente, pero todos los textos de la Lumen Gentium en esos numerales lo dice. Ahora bien, fíjense, este párrafo que sigue es puro oro molido para que lo entendemos, que dice Rollo Marí. Dada la unión, dice él, ahora bien, dada la unión tan estrecha que en la predestinación y revelación divina tienen Jesús y María, ahí están asociados, como en la imagen que hemos puesto, acerca de nuestra redención, escuchen las palabras, sería gran torpeza no ver en todos estos hechos nada más que la materialidad de los mismos, sin percibir el lazo tan íntimo y tan profundo que los une en el gran misterio de nuestra salud. Porque en todos esos hechos no solo resalta la preparación y disposición por María de la víctima, lo que hemos dicho, la preparación de la hostia, no solo eso, cuya vida había de ser inmolada después en el Monte Calvario por la salvación de todos, sino también la unión profunda de la madre con el hijo en la inmolación y oblación al Padre de su vida por todo el género humano. ¿En virtud de qué? De la conformidad de voluntades entre los dos existentes. Por eso hablamos de un solo corazón, el corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Conformidad de voluntades, un solo corazón, la misma sangre. Esos son datos que no hay que perder. Ahora dice, como por otra parte, la maternidad divina elevaba a María de un modo relativo al orden hipostático. Recuerden en la charla, ¿se acuerdan cuando hablamos de los órdenes? Que había un orden hipostático, un orden sobrenatural y un orden natural. Y decíamos que el orden natural es de todos los animales y las cosas, y que el orden sobrenatural nos corresponde a nosotros los seres humanos porque estamos llamados a ir más allá de lo natural, pero que en el orden hipostático solamente está Cristo porque es el Verbo encarnado y María de manera relativa. El único ser humano que pertenece al orden hipostático fuera de Cristo, que es absoluta, orden hipostático absoluto, el de Cristo es María, de manera relativa. Pues aquí dice Rollo Marín, el cual en el presente orden de cosas está esencialmente ordenado por voluntad de Dios a la redención del hombre con la inmolación de la vida de su Hijo en la cruz. O sea, es decir, ese orden hipostático está ordenado, como veíamos al principio, para nuestra salvación. Cristo no se encarnó, perdónenme lo que voy a decir, de chiste.
El Verbo no se encarnó de chiste, se encarnó para nuestra salvación, por cuya voluntad estaba plenamente identificada la de la madre, no solo en el fin de nuestra redención. Claro, no es que Dios le pidió permiso a María como un vehículo para entrar allí, hacerse carne y luego salvarnos. No, es una madre. Quiso su participación. María no fue solamente vehículo, no fue solamente medio, no fue solamente ella como madre preparar a ese hijo para entregárselo al padre. No, una madre, como decía Paola, tiene todas las implicaciones. Una madre da la vida por sus hijos. Eso lo entendemos de manera natural. ¿Y quién más que la madre iba a dar la vida, no solamente por el hijo, por su hijo que es Cristo, sino por todos nosotros, porque su hijo regaló a la humanidad a esa madre allí al pie de la cruz? Yo tengo aquí una frase de León 3 espectacular. De verdad que son frases que a ti no te generan duda, ¿no? Porque la tienen muy clara, León 13. Entonces vamos ahora con el magisterio, con los papas. Vamos con exactamente, con los papas. Muy bien. Dice, la Virgen exenta de mancha original, escogida para ser Madre de Dios, y escuchen esto, y asociada por lo mismo a la obra de la salvación del género humano, goza cerca de su Hijo de un favor y de un poder tan grande que nunca han podido ni podrán obtenerlo igual ni los hombres ni los ángeles. Goza de un poder que no lo tiene nadie. Por eso el padre Molina le encantaba llamar a María la omnipotencia suplicante. Porque omnipotente solo es Dios, pero ella es la omnipotencia suplicante. Jesús no le puede negar nada a su mamá. No se lo negó aquí abajo, no se lo va a negar allá arriba. Por eso qué lindo tener a la Virgen como medianera, como madre, o sea, una madre con todas las mayúsculas posibles. Por eso los santos marianos no se cansan de decir a Jesús por María. ¿Quién es el camino fácil y corto? María. María. ¿Quién es un camino rápido? María. Y cuando Henry hablaba de esa llave como acueducto de todas las gracias, la llave es María. Solo tenemos que abrir la llave. Eso es lo que tenemos que hacer. Hagan la prueba. Yo creo que estoy segura que muchos de ustedes, y no todos, la han tomado como mediadora, como madre, como corredentora. Un problema, mamá, ahorita se nos fue el internet, o se apagó el Zoom, acordaos, oh piadosísima Virgen María, yo subí al segundo piso, le dije a mis hijas, acordaos. Entonces, qué lindo, ¿no? Eso le encanta a nuestra madre, le encanta que seamos hijos que algo pasa, sea bueno, sea malo, María, solamente nombrarla, porque me encanta hablar del poder de María, porque es un poder real, existente. Y otra cosa que no sé si hemos dicho, Henry, es que en la cruz, los dos rotos de dolor, pero triunfan. Ahí los dos están triunfando. Y el triunfo de Jesús y de María es nuestro triunfo. En el dolor, sí. Ellos caminaron por el dolor, así lo quiso Dios Padre en su decreto, así lo quiso. Nosotros triunfamos, pero también en el camino doloroso, en el camino del sufrimiento, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo caminar detrás de los pasos de Jesús y de María. Pero ella goza de un poder que no tiene nadie más, y ella comparte su poder. Ella, no, como decía Santa Teresita, ella no es una mamá que eclipsa a sus hijos. No, todo lo contrario, es una madre que se entrega, que se da, que está ahí para atendernos a todos nosotros, y la misión de María, pues el cielo, ¿no? El cielo. Vamos a seguir dando datos porque es muy importante para poder sustentar esto. Paola ha hablado de León 13, pero yo les quiero decir, por lo menos les voy a enumerar los papas, y aquí se queda corto, Rollo Marín, que han hablado a favor de la redención. Pío IX, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII. Sabemos que Juan Pablo II también lo hizo. Algunas frases de Pío IX, por ejemplo,
hablando justamente de ese Génesis que hemos citado 3:15. Puestas de relieve las mismísimas enemistades de entre ambos contra el diablo, contra la serpiente, entre ambos, dice, entre ambos, y hablando del Génesis, y dice, la Santísima Virgen María, unida a él con apretadísimo e indisoluble vínculo, ejercitando con él y por él, o sea, no solamente por él, sino con él, asociada, sus sempiternas enemistades contra la venenosa serpiente y triunfando de la misma plenísimamente, ahí estaba el triunfo ya, ese protoevangelio, aplastó su cabeza con el pie inmaculado. Bellísimo, el pie inmaculado. Eso lo dice Pío IX. ¿Qué más dice Pío X? María mereció ser reparadora dignísima del orbe perdido. Reparadora dignísima del orbe perdido y por tanto la dispensadora de todos los tesoros que Jesús nos conquistó con su muerte y con su sangre. Benedicto XV. Los doctores de la Iglesia enseñan comúnmente que la Virgen María, que parecía ausente de la vida pública de Jesucristo, estuvo presente, sin embargo, a su lado en la muerte cuando fue clavado en la cruz y estuvo allí por divina disposición. En efecto, en comunión con su Hijo doliente y agonizante, soportó el dolor y casi la muerte. Abdicó los derechos de madre sobre su hijo. Eso no lo pensamos mucho. Ella entregó todos sus derechos sobre ese hijo que era suyo para conseguir la salvación de los hombres y para apaciguar la justicia divina en cuanto dependía de ella. Inmoló a su hijo de suerte que se puede afirmar con razón, escuchen lo que dice Benedicto XV, que redimió al linaje humano con Cristo. Y por esta razón, toda suerte de gracias que sacamos del tesoro de la redención nos vienen, por decirlo así, de las manos de la Virgen Dolorosa. Benedicto XV dice esto. Pío XI, la Virgen Dolorosa participó con Jesucristo en la obra de la redención y constituida madre de los hombres que le fueron encomendados por el testamento de la Divina Caridad, los abrazó como a hijos y los defiende con todo su amor. Claro, porque es que la Virgen es nuestra madre. ¿Qué quiere una madre? Estar con sus hijos. Es que es lo que sentimos nosotras, pero más la Virgen María. Pero es un estar con sus hijos para siempre. Para toda la eternidad. ¿Se dan cuenta lo que se estaba jugando en la redención? Nuestra salvación eterna. Yo les pregunto, si nosotros nos muriésemos esta noche, ¿están ustedes seguros, y yo, la primera, en que nos vamos directo al cielo? Yo me hago esa pregunta y a mí se me arrugan los ojos, como que yo digo, que creo que no, mucho purgatorio tal vez sí, pero es que no es fácil, y muchos santos lo dicen también, no es fácil ganarse el cielo. Es un camino que se hace a base de mucho sufrimiento, pero ¿quién es nuestro camino para ir al cielo? María. María. Por ser madre. Yo quiero decir esta oración yo también de Pío XI. ¿La quieres decir la misma? La misma. Dale. Pío XI. Es que es una oración muy bonita. Dice esto Pío fue en XI. la clausura del Jubileo de la Redención, lo dijo Pío XI, para que vemos la dimensión de María. Es que es una dimensión en boca de los papas, en su magisterio ordinario. Exacto. Oh Madre de piedad y de misericordia, que acompañabais a vuestro dulce Hijo mientras llevaba a cabo en el altar de la cruz la redención del género humano. Como corredentora nuestra asociada a sus dolores, conservad en nosotros y aumentad cada día, os lo pedimos, los preciosos frutos de la redención y de vuestra compasión. Yo cuando leí esta oración, yo dije, hombre, yo jamás pido por los frutos de la redención en mí. Pido por una cosa, pido por la otra, y cada uno como se encierra en su mundo, en sus problemas cotidianos. Pero esta oración a mí sí que me hizo pensar, porque
tal vez es lo que más debemos pedir, que la Virgen aumente en nosotros los frutos de nuestra redención y que tenga compasión. ¿Por qué? Porque es que somos re débiles, somos lodo, somos barro, no somos santos. Que ese debe ser nuestro caminar día a día, pero es que esto solo se logra, de verdad, aumentando los frutos de la redención. Esto es para meditarlo mucho, para reflexionarlo y sacarle mucho jugo, y cada uno dentro de su corazón piense, bueno, ¿cuáles son los frutos de la redención en mí? Según mi vocación, según el estado de vida que tengo, según todos estos años que me he vivido. Hay gente que no piensa en esto jamás. Es que ni piensa en la muerte, creen que no morirán jamás. Pero de verdad que Cristo no dio su vida en balde, no fue porque sí, ni en chiste. Es grande, es lo más grande que ha hecho alguien por nosotros, dar la vida, dar la vida. Y María también la dio por nosotros. Hay muchas cosas que decir. Hay cosas muy lindas. Pero yo quiero también, voy a sintetizar una idea de esto que hemos visto de María en el Calvario, que lo hace un autor, un mariólogo espectacular que defendió siempre la corredención, el padre Juniper Carol de la Orden de Franciscanos Menores. Él maneja una idea de la corredención que es preciosa. Ya hemos visto que una de las, nos va quedando claro, base fundamental de la corredención, María es madre. También une sus dolores al pie de la cruz, fundamental. Y entonces va a decir el padre Carol va a decir lo siguiente, con razones teológicas, pero el resumen es este. Si María, por disposición de Dios, se asoció con sus dolores a Cristo, entregando a su hijo, abdicando sus derechos de hijo para entregárselo al Padre para nuestra salvación, si ella hizo eso en el Calvario, y sabemos nosotros por nuestra fe que cada Santa Misa es otro Calvario, ¿no es así? Es la repetición de ese Calvario, solo que de manera incruenta, sin sangre. Hubo un Calvario que fue cruento, pero cada Santa Misa es el mismo Calvario, pero de manera incruenta. Entonces, si María estuvo allí corredimiendo con Cristo de manera especial en el Calvario, quiere decir que cada Santa Misa, ¿quién está también presente? María. María está en cada Santa Misa porque cada Santa Misa es un Calvario. Esto a mí me parece precioso. Y de hecho, eso ya hace parte, digamos, no es una cuestión de fe, pero está en muchas revelaciones que nuestro Señor ha hecho a grandes santas a lo largo de la historia, que muchas cuando se les ha permitido ver lo que sucede en cada Santa Misa. De hecho, hay una peliculita de dibujos animados basado en una beata, creo que mira, que se llama El Gran Misterio, que ve lo que pasa en la Santa Misa. Ella siempre ve que en el momento de la consagración o previo a eso, aparece María a un lado del altar, detrás los santos, los ángeles, una mirada de ángeles, como toda la iglesia triunfante, y por otro lado está toda la iglesia, bueno, purgante abajo. Claro, y entonces está claro que en cada sacrificio de la misa está María presente. Y tiene que ser así para que esa corredención sea absoluta y total. Así la participación de ella siempre sea sujeta a la del Redentor. Pero esto es muy bonito y esto da mucha fe, que yo en cada Santa Misa pueda saber que tengo a mi madre ahí, corredentora en cada Santa Misa. ¿Por qué la Virgen llora? Eso es una pregunta que se ha hecho mucha gente. A ver si podemos hablar un poquito de Akita. Sí, ya vamos a hablar de Akita, pero es que hay cosas tan hermosas para decir. Fíjense esta pregunta que también se plantea aquí en este libro de Rollo Marín, que habla sobre la corredención y que la puede hacer cualquier persona. Dice, ¿por qué quiso Dios que el precio de nuestra redención estuviese como integrado por los méritos y satisfacciones de María Santísima, aun siendo suficientes por sí mismos como de valor infinito los méritos y satisfacciones de Cristo? O sea, Cristo es Dios y ya con su redención pues era suficiente, pero porque quiso Dios pues que recibir la cooperación de María o asociarla a su dolor.
pues aquí da la respuesta, no sé si él es sacerdote o teólogo, él lo escribió en un libro llamado Mater Christi, y responde esta persona: solamente lo quiso, no para añadir nada a los méritos y satisfacciones de Cristo, no para completarlos, sino por la armonía y la belleza de la obra redentora. Qué lindo es ver una cruz, pero ver también en la cruz a la Virgencita. Y sigue esta persona: como nuestra ruina había sido obrada no por Adán solo, sino por Adán y por Eva, así nuestra reparación debía ser realizada según el sapientísimo decreto de Dios, no solo por Cristo, nuevo Adán, sino por Cristo y María, por el nuevo Adán y la nueva Eva. Con la corredentora, algo divinamente delicado, tierno, amable, entra en la obra grandiosa de la redención del mundo. Por medio de la corredentora, la salvación nos llega en forma de un beso materno. Precioso. Esa es María. La redención nos llega Quiso tener una madre. En forma de beso. Quiso asociar la maternidad, la ternura, la belleza. Esa es María. A nuestra redención. Nosotros, cuando oramos las laudes, hay por allí un salmo, me parece, donde dice el orgullo de nuestra raza, porque propiamente podemos decir de ella que es el orgullo de nuestra raza, y Dios quiso positivamente hacerlo. Recuerden esa frase que habíamos visto la vez pasada: pudo hacerlo, convenía hacerlo y lo hizo. Y lo hizo. Dios quería porque tener ¿quién le va a demandar eso a Dios, no? Entonces, bien, en estos minuticos finales, hablarles de lo que les dijimos al principio, la aparición de Nuestra Señora de Akita, Japón, que la llaman la Fátima de Oriente, una aparición que se dio en los años 1973 a 1975 a la novicia Sor Agnes Sasagawa de la comunidad de Siervas de la Eucaristía. Fíjense lo asociado siempre a la Eucaristía, ya hemos hablado de la Santa Misa. Y esto tuvo aprobación del obispo para su veneración en 1988. Y también el cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, impartió, siendo él prefecto de la doctrina para la congregación, la doctrina de la fe, impartió juicio definitivo juzgándolos confiables y digno de fe, y observó lo que dijo Joseph Ratzinger, una continuación de los mensajes de Fátima. ¿Cuál es la imagen que hay en Akita? Que lloró lágrimas 101 veces y que dejó 3 mensajes sobre estos últimos tiempos. No vamos a entrar en eso porque eso es todo un tema, pero vamos a hablar de las 101 lacrimaciones. Esa imagen de madera de 1 metro de alto tuvo 101 lágrimas documentados. Incluso hay un sitio donde tienen cada algodoncito con las lágrimas que hizo cada vez. Y el ángel de la guarda, en una de las apariciones que le hace a Sor Agnes Sasagawa, le explica por qué lagrimó 101 veces. Y le dice, el primer uno es Eva, por la cual entró el pecado. El último uno es María, por la cual entra la vida. Fíjense cómo se asocia al concepto de los santos padres de la Eva y la nueva Eva, Adán y el nuevo Adán. Los padres de la iglesia decían Cristo el nuevo Adán, María la nueva Eva. Y el 0 que está al medio es el concepto eterno de Dios. Se lo dijo el ángel y concuerda muy bien con este concepto de los santos padres. Y lo que le dijo es, esto ha sido así porque Dios quiere dar a entender justamente la importancia de María como corredentora para la salvación del mundo, para que finalmente la iglesia lo pueda entender de una manera sencilla, el pueblo de Dios, porque como se han dado cuenta, todo esto está sustentado de manera teológica, Rollo Marín. Esto es mucho más extenso para el que lo quiera investigar, pero siempre Dios, como veíamos en los dogmas pasados, confirma con luces que dan el pueblo de Dios, como sucedió con la Inmaculada Concepción, cuando 4 años después veíamos que se aparecía la Virgen en Lourdes, o antes se aparecía a Santa Catalina Laure diciendo yo soy la Inmaculada Concepción. Y también estuvo en investigación
y etcétera, etcétera, pero ha querido que sea así. Hay una relación, la hay bastante, de la imagen de Akita, Japón, que es la imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos. ¿De dónde viene esa Nuestra Señora de todos los pueblos? Pues viene de una aparición en Holanda en el año 1945 a otra vidente, una laica común y corriente, y se le aparece. ¿Cómo es esta imagen? Tal vez ustedes la conozcan. Es una Santísima Virgen María así, y detrás tiene una gran cruz que la sobrepasa. Tiene la cruz detrás, es una imagen muy corredentora, por así decirlo. La Virgencita le da muchos mensajes a esta vidente holandesa, pero uno que tiene mucho que ver con el tema de hoy, la Virgen pide que se promulgue el quinto dogma de la corredención. Es la única aparición es la única donde se pide. Es donde la Virgen pide expresamente que se diga o se proclame este dogma. Permíteme hacer un paréntesis para hacer una precisión. Esta aparición de la Virgen actualmente no se encuentra aprobada por la Iglesia, pero muchos de los teólogos que han investigado esto han dicho que eso es así por un dato técnico. ¿Cuál es el dato técnico? En los años 1990, el obispo local ahí en Ámsterdam dio la aprobación y vio que todo estaba correcto, y el siguiente obispo, creo que el que le sucedió, si no estoy mal, hizo lo mismo, o el adjutor. El caso es que hubo en los años 70 un pronunciamiento del Papa Pablo VI en donde todavía eso no lo autorizaba, donde todavía no habían suficientes datos. Entonces, fíjense que eso fue previo, aunque después esto de la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos es posterior, y no había ningún problema, pero ahora se han asentado sobre que ya había habido un pronunciamiento del Papa Pablo VI, y obviamente sobre el pronunciamiento del Papa tiene mucha más autoridad que sobre lo que sucedió con el obispo. En todo caso, es un poco particular por el hecho de que esto fue posterior en los años 90 y ya la gente pues iba sin problema, pero es un dato técnico de esos que se presentan a veces a nivel del Vaticano y de la Curia, y bueno, ese es un motivo por el cual en este momento no aparece como aprobada oficialmente. Pero fíjense lo curioso, dado que esto es así, la imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos, que como dice Paola, está con los brazos abiertos, parada sobre el globo terráqueo y rodeada de todas las ovejitas que somos nosotros, esa misma imagen es la que está en Akita, Japón, la misma. ¿Cómo sucedió eso? Porque una religiosa de las siervas de la Eucaristía que tenía un problema de salud se curó rezando la oración de la estampa de Nuestra Señora de todos los pueblos de Ámsterdam, y cuando la superiora de ese instituto se enteró, decidió mandar construir en madera una talla de esa imagen, que es la misma, solo que le dio rasgos orientales, pero es la misma imagen. Y entonces uno va haciendo asociaciones, y entonces, ¿cómo si en Akita, Japón, con esa imagen está aprobado, los milagros que ha hecho están aprobados, el cielo no va a dar el sello sobre una imagen que tiene problemas en Ámsterdam? Sería contradictorio. El cielo no obra así. Algo está queriendo decir. Entonces, eso para que nosotros tengamos un poco de discernimiento en este sentido. Y un dato todavía más interesante: ¿por qué la Virgen se aparece como Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam? Ámsterdam es la ciudad eucarística. En el siglo XIV, en 1340 y tanto, ocurre ese milagro eucarístico tan sonado. Bueno, ahora no vamos a entrar en eso, que hizo conocer a Ámsterdam como la ciudad eucarística. ¿Y en dónde se aparece la Virgen? En Japón, en un instituto de las siervas de la Eucaristía. ¿Y qué tiene que ver Nuestra Señora al pie de la cruz asociando sus dolores con la Eucaristía? Ya lo vimos. Ella está asociada en cada Eucaristía. Todo se concatena, todo se concatena. Entonces, pero todo esto lo decimos, siempre lo decimos, como cualquier aparición de la Virgen Santísima, incluso las aprobadas por la Iglesia, que esto no hace parte del depósito de la fe, que no completa la fe en nada. Por eso es que hemos empezado con todo esto: sustentos de las Sagradas Escrituras, magisterio ordinario de los papas que han hablado, para que nos demos cuenta que también tiene sustentación teológica. No vamos a entrar en eso, son como 20 páginas más
de sustentación teológica. Y luego al final hemos mencionado esto, que son las luces que Dios da en el pueblo para que esto nos quede de manera clara y sencilla. Ahí está completo cómo Dios hace las cosas. Pero sí hay que ver, o sea, no somos ciegos, pero sí hay que decirlo, que desde 1830, que fueron las apariciones de la medalla milagrosa en París, realmente estamos viviendo un tiempo muy mariano porque la Virgen se está apareciendo mucho y las apariciones más aprobadas son las del siglo XIX y las del siglo XX. Entonces, no hay que ser ciego para darnos cuenta que la madre está trabajando demasiado, la madre no sabe qué hacer para que nosotros creamos en su hijo, porque finalmente, como siempre le decimos, ella es cristocéntrica. Recordemos sus últimas palabras en Fátima: no hagan sufrir más a mi hijo, que está demasiado, o sea, ya está, el cáliz está lleno de dolor, no lo hagan sufrir más. Ella solamente implora por su hijo y la salvación y la conversión de nosotros los pecadores. Ahora pensemos en Medjugorje. Medjugorje es otro fenómeno mariano a nivel mundial y que tiene conversiones así. Entonces, el árbol se conoce por sus estamos frutos. En una época de gran misericordia, acojámonos a esa misericordia y no la desaprovechemos ningún día. Quiero terminar con una frase de San Bernardo, ese gran amante de la Santísima Virgen María, que hace una oración acerca de lo que sucedió en el Calvario. Ya nos hemos dado cuenta de la importancia del Calvario para la redención. Querida y Santa Madre, tu corazón fue ciertamente atravesado por una espada. Recuerden la profecía de Simeón. La lanza empleada por el soldado romano no pudo perforar el cuerpo de tu hijo sin perforar tu corazón. Después de la muerte de Jesús, la cruel lanza perforó el costado de nuestro Señor sin misericordia. Jesús, quien ya estaba muerto para ese momento, no sintió ningún dolor, pero esta lanza ciertamente perforó tu corazón. Es apropiado que yo diga que tú eres más grande que los mártires. ¿Puedo decir una última? Dale. Una última, de Santa Gema Galgani. También fue una gran amante de la cruz. Ella tenía muchos éxtasis y después de un éxtasis dijo esto: oh madre mía, ¿dónde te encuentro? Siempre al pie de la cruz de Jesús. Oh, qué dolor el tuyo. Ya no veo un solo sacrificio, sino dos. Uno para Jesús, otro para María. Oh, madre mía, si alguien te viera con Jesús, no sería capaz de decir quién es el primero en expirar. ¿Eres tú o Jesús? Y en el segundo éxtasis, tuvo otro éxtasis, decía ella, Santa Gema: cuánta compasión me demuestras, oh madre mía, al verte cada sábado al pie de la cruz. Oh, ya no veo solamente una víctima, sino dos. No me quedo sin decir esto. Se utiliza un argumento con respecto a la corredención también, en el sentido de que no hagamos de María una diosa, porque Cristo es el único redentor y Dios. No la hagamos una diosa. Recuerdan que también hubo un argumento similar que dijo Nestorio cuando en Éfeso se quería declarar a María como madre de Dios y que en Éfeso estaba la diosa Artemisa. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, lo de siempre, hay debate teológico, hay conceptos de uno, conceptos del otro, y el principio de contradicción dice que de la discusión sale la luz. Hay también por allí una profecía que habla de que ese dogma llegará, y llegará en el momento en que Dios lo vea conveniente, pero no vamos a entrar en eso ahora. Solo queda planteado ahí un poco a nivel de esperanza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Te pedimos que todo sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, y que ese quinto dogma de la corredención mariana pueda llegar en el momento en que tú lo veas conveniente para nuestro bien
exaltación de la Santísima Trinidad y de la Madre Amantísima, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, siempre, desde los siglos. Amén. Ave María Purísima. Nada consentido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Dios los Buenas bendiga. noches.